Vamos a ver un tema muy interesante. Quizás este personaje siempre ha sido ícono de muchas hipótesis, ya que nunca ha sido detenido, nunca fue detenido más bien, ni se sabe qué fue. Se habla que fue una mujer, un hombre. Ahorita van a ver la perfilación criminal de él o de ella. ¿Por qué se habla que, o se hace la hipótesis de que es ella? Porque ninguna mujer fue violada. Es una de las características que se retoma, por lo que se diría que es mujer, pero por la fuerza para degollar no es la de una mujer. Hoy es la primera clase, en 21 terminamos con la grafología de él, ya que él se burlaba con la policía, mandándole los órganos que le sustraía a las personas, a las mujeres que mataba, en alcohol. No fueron muchas, fueron 5 personas. Pero para entender a este personaje, tenemos que entender la situación sociocultural que se vivía en ese tiempo en Londres y por cómo se va clasificando su estructura de él. Hoy ya tenemos más amplitud en una perfilación criminal. En esos tiempos era nato lo que se hacía. Es lo mismo que Chikatilo. En ese tiempo de un país socialista, sí había avances en el capitalista, estaba ya el FBI, ya había zonas de poder ayudar, pero no fueron aceptados por la parte sociocultural. Es muy importante de cada personaje dentro del crimen entenderlos sobre la estructura sociocultural, porque eso influye. Vamos a entrar en un poco de la criminalística, de la criminología y de la victimología. Para empezar a entender a este personaje histórico, fantasioso, como muchas cosas se le ha dado, porque se nos hace así como que la persona más de ícono que nunca, desde su capa, el sombrero, tienen un porqué. Los guantes, todo es un modus operandi, todo trae una firma, y esto es a lo que vamos a llegar hoy. Para abrir este tema, vamos a empezar con un video. Este video nos va a empapar quién es él, cuántas víctimas tuvo, conocida. Ha llegado a haber libros que se han hecho sobre su estudio de él y mencionan que eran 49 personas, no 5, pero las únicas de registro que se tienen son 5. Este es un personaje que evolucionó en sus modus operandi y en su violencia. Por eso la 5ª víctima está totalmente desfigurada y en cierta forma descuartizada desde el corte de piernas. No. Pero bueno, vamos a empezar a entrar en tema. Inicio con este video.
Con este pequeño video resumí quién es Jack el Destripador. Se cuenta que es médico, que no era carnicero, que era peluquero, pintor, duque, príncipe. Se han sacado 1000 teorías de él. Vamos a empezar a analizar qué es una perfilación, cuáles son las características que tenemos que buscar y vamos a ir estructurando. Nuestro personaje es uno de los más antiguos, digo, hay muchísimos. Antes de él hubo otro asesino de prostitutas y después de él otros 4 o 5, que al final se los voy a mencionar. Ya que el Destripador tiene ciertas características muy específicas. Cada caso es diferente. Cuando nosotros hacemos una perfilación criminal, recordemos que la perfilación criminal es aquel sujeto que no podemos identificar y que por la víctima y por todas las características del lugar de hechos, el escenario, podemos deducir características de quién lo hizo, psicológicas, biológicas, sociales, de trabajo, etcétera. Y se hace una perfilación. ¿Para qué? Para reducir el tiempo y poder así buscar. Claro, en ese tiempo, en 1888, imagínense que tuviera todo lo que hoy tenemos de tecnología y aún así no podemos. El contraperfil es aquel sujeto que ya está detenido, aquel que ya va a ser procesado por la justicia y ahora, criminólogo, te toca hacer un perfil, un contraperfil. Mientras no lo agarren, se le conoce como perfil criminal y el otro es contraperfil criminal. Porque él mismo te va a contar su historia. De ahí viene la estructuración para entender al que no hemos agarrado. Se va añadiendo todas esas estructuras. ¿Quién es Jack el Destripador? Inicio con una frase para que se vayan empalpando qué podría haber pasado con este sujeto para matar así. El hombre sano no tortura a otros. Generalmente es torturado el que se convierte en torturado. ¿Qué nos quiere decir Carl Jung? Que este sujeto que vamos a analizar no tenía una vida tan agradable. Algo pasó. Algo estas 5 mujeres tienen en común. Algo muy marcado es el abandono de los hijos. Todas tenían hijos y unos estaban con las abuelas, otros en lugares de hospicio porque no podían mantenerlos. Entonces, las 5 abandonaron a sus hijos. 2. ¿Por qué destruir el estómago? ¿Por qué sacar las vísceras? ¿Por qué ese ensañamiento? Recordemos que no es lo mismo agarrar un arma y dispararte, que es impersonal. Agarrar una navaja y yo con mi fuerza encajártelo. Tiene mucho que ver con mi psicología y lo que yo quiero. Así que algo dentro de las estructuras que vamos a ver, ¿qué le pasó a Jack? Para llegar a todo este tipo de análisis, tenemos que agarrarnos o auxiliarnos de varias ciencias. Cada ciencia te va a aportar como si fuera un juego de ajedrez, un juego
un rompecabezas, y cada uno te va a dar de su área de lo que estudia y se estructura para entender al sujeto que ya tengo aquí al frente, cuando andamos buscando o que nunca vamos a encontrar, un Jack el Destripador, uno de abecedario, un zodiaco, y tenemos muchos que nunca se han agarrado. Necesito la victimología, la criminalística, la sociología, la psiquiatría, la criminología, la psicología, la pedagogía, la genética y la neurociencia. Todas ellas en conjunto, y por ahí metería yo, si tengo tan aberrante los asesinatos, tendría que voltear a ver a la neurocriminología y a la biología molecular. Todas ellas me van a dar un aspecto a estudiar del sujeto, que lo tengo o no lo tengo. ¿Qué causa que mates? ¿Qué te conlleva a ser tan sádico, maquiavélico, psicópata, sociópata, antisocial, narcisista? Son las partes oscuras de la personalidad. ¿Qué es? Una de tantas, fracaso en tus mecanismos de defensa dentro de tu personalidad cuando se te formó el yo de niño. Ese yo se transforma en 18 meses a 3 años, donde llega tu realidad y todos tus mecanismos de defensa van a presentarse para ayudarte a caminar en la vida. Pero también esos mecanismos de defensa se pueden jugar al revés. Fracaso para enfrentar un mundo violento en que vives, en familia, en sociedad, y que no lo puedas enfrentar en la situación. En la niñez, abandono, maltrato infantil, abuso de sustancia, criada psicopática, abuso infantil, todos ellos nos pueden llevar a ser un asesino. No todos los asesinos son psicópatas, no todos los psicópatas son asesinos, porque a todo le ponen la palabra psicopatía y no es así. La mayoría que tenemos o son antisociales o son sociópatas. Desgraciadamente, a la actualidad, en las investigaciones de las neurociencias, se ha encontrado que a través del maltrato infantil tú le provocas asimetrías cerebrales al niño que está en desarrollo. Por lo tanto, tiene alteraciones de percepción, de memoria, de pensamiento, intolerante, violento, impulsivo, todo lo que se ha generado. Y eso te lo da la neurocriminología. Y se sostiene de la neurociencia afectiva y la neurociencia cognitiva. ¿Qué te hago con la emoción? ¿Cómo vas a actuar en tu pensamiento? En las acciones. Es lo nuevo que se ha encontrado, todo este tipo de funcionamiento. Entonces, pregúntense ustedes, más o menos conocemos la historia antes de empaparnos todo de la estructura de lo que se sabe, se le puede trabajar. ¿Qué tipo de personaje encajaría aquí? ¿Sería maltratado? ¿Sería abandonado? ¿Tendría abuso? Por el tipo de víctimas que mataba, se puede inferir que había un maltrato o había un abandono, porque si tenían algo característico las 5. Él tiene varias frases, y una de las frases es: lo importante es lo de adentro. ¿Por qué quiero matar a una mujer? Recuerden que la criminología es ¿por qué? ¿Por qué las vísceras? ¿Por qué
ovarios y riñones, que era lo que sustraía principalmente. ¿Por qué los intestinos? ¿Qué es lo que le conllevaba esa estructura anatómica que había? ¿Qué hay de fondo psicológico, psiquiátrico, patológico? Para entender la estructura de lo que fue Londres en 1888, tenemos que tocar la sociología. No vamos a tocar toda la ciencia, estaría muy pesado. La sociología, para entender en qué momento, cuál es su teoría de él, en qué punto estaba desarrollándose. Una teoría sociocultural, tengo que ver cómo es el ambiente, cuáles son las costumbres, cómo está la economía, cuáles son las reglas sociales, qué tipo de lenguaje utilizo. Toda esa parte cultural tiene un tiempo y un lugar. Así que es lo que me va a enfocar que estamos viviendo ahorita en este momento los países, después de una pandemia, un ejemplo. No sé en su país, pero acá en México explotó la violencia impresionante que no se nos para. Pero ¿qué pasó? Tiene que salir toda la parte sociológica para entender. Y en ese punto sociocultural, los niños se empiezan a desarrollar. Son las futuras generaciones. Eso es lo que les cuesta visualizar. Que lo que estás haciendo aquí ahorita es lo que vas a dejar como raíz. No quieras componer a los que ya están afuera. Voltea a ver el tipo de delito que tanto se fusiona y la raíz de dónde viene. Desgraciadamente, una parte sí es el Estado, pero tiene mucho que ver la parte sociológica y familiar. Porque pueden hacer un niño psicopático. Psicopático es asimetría cerebral. Pero si se encuentra en un ambiente adecuado, en amor, en percepción, en que lo toman en cuenta, en muchas cosas que le ayudan, es totalmente integral. Y pueden hacer un niño totalmente normal, pero en un ambiente violento, disfuncional. Había una característica en ese tiempo, en 1888, y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Cuando somos víctimas en el tiempo que estemos, tenemos que ver qué factores socioeconómicos están. El victimario voltea a ver pobreza, promiscuidad, aislamiento, toda la parte emocional destruida, la depresión, el suicidio, todo lo que va a aprovechar el victimario. Y la víctima, cómo se siente indefensiva, vulnerable en la estructura socioeconómica. En ese tiempo, lo máximo que había era la prostitución, porque no había dinero. Había inmigrantes. A medida del siglo XIX, ¿qué pasó con Inglaterra? Del 86 al 88, había mucha influencia de inmigrantes irlandeses. ¿Y por qué lo marco los inmigrantes? Porque dentro de uno de los asesinatos dejan una estructura que eran los judíos los que estaban matando. Había mucho de irlandeses, pero también judíos y rusos que habían llegado a esta zona y había escasez de dinero, de comida, de lugares para quedarse. Costaba 5 chelines la noche en un lugar probable, pero al menos tenían una cama. Se tenían que prostituir para que tuvieran sus 5 chelines y poder dormir en un lugar seguro. Y si no, eran blancos de lo que estamos viendo.
¿Por qué les marco mucho el refugiado judío? Porque ahorita en donde vamos a ir al modus operandi, se van a dar cuenta que tiene que sale la estructura del judío. No del irlandés ni del ruso, sino del judío. ¿Qué pasaba? ¿Cómo es ese ambiente sociocultural, socioeconómico? Había una pobreza impresionante. Comenzó la violencia, el alcohol, y era habitual hacer eso. Las mujeres, su facilidad era para poder sobrevivir, recurrir a la prostitución. Y cuando tenían hijos y no podían mantenerlos, los llevaban a orfanatos o se los dejaban a la mamá, los abandonaban. Esa es una de las características. Alcohol, violencia, prostitución y racismo. El racismo era contra los judíos, principalmente, no los irlandeses y rusos. Había muchos disturbios colectivos. Se dice que habían más de 1,200 prostitutas en ese tiempo, en todo lo que era Londres. Era de lo que comían. ¿Qué es una prostituta para ese tiempo? Y quizás hasta la actualidad lleva esa característica. ¿Qué es una víctima dentro de la prostitución? Una, la sociedad la ve mal. Son débiles, son vulnerables, tienen problemas con la familia, tienen problemas con la policía. ¿Quién te va a hacer caso? Si mato a una prostituta, le estoy haciendo un favor a la sociedad. ¿Quién se va a enojar? Si es la escoria. El estilo de vida de ellas errante. Cambiaban de un lugar a otro, por lo tanto su desaparición costaba entender que no estaban. Y de aquí que también la policía te hiciera caso, porque esa persona no aparecía, costaba mucho. No comunican fácilmente en dónde están. Por lo tanto, la propia familia dice, por ahí anda y vendrá. Son un factor de fácil desaparición. Se habla mucho de hacerte el favor a la sociedad de limpieza. ¿Por qué marco esto? Es una de las características que tenemos dentro de la criminología. El sentirme que estoy limpiando el mundo, porque Dios me habló y ya empiezo a tener otro tipo de problemas. Y él sentía que estaba limpiando, por eso son las características de matar prostitutas. Siempre están en peligro por el tipo de personas que llegan, que no los conocen, y que la prostitución está ligada con la drogadicción. Algo que nos queda claro que él no soportaba. Esa es una parte de la sociología que tenemos que entender, el panorama que les doy. ¿Quién era Londres? ¿Cómo estaba Londres en ese tiempo? Vamos a pasar a la criminalística. Por eso les digo que cada área nos va a ir aportando para hacer nuestra estructuración. Por aquí están las cosas. La criminalística queda claro que estudia el lugar de un acto criminal y te va a decir dónde fue el lugar donde pasó el análisis de la escena. Cada país le da el nombre diferente. Lugar de los hechos, escena del crimen, donde pasó las cosas. ¿Fue en el interior, fue en el exterior o fue en la parte mixta? Aquí en este tipo de homicidios que él cometía, era en la parte exterior, en las escaleras. Hasta eso llevaba un ritual. En el tercer escalón es donde las degollaba. Que es una característica de firma. ¿Por qué de 3?
y él está muy marcado en 3. También era característica las puñaladas. Ahorita vamos a ir viendo todas esas estructuras. Entonces, el lugar del acto criminal en este caso es exterior. ¿Qué las dejaba tiradas? Las expendía, las humillaba literalmente al cuerpo. ¿Por qué tanto odio a la figura femenina? O sea, váyanse preguntando todo esto. ¿Qué estructura de mentalidad tiene? Si estuviéramos en ese tiempo. Ahorita con todo el avance de la ciencia. El espacio y el lugar. ¿Dónde aborda el espacio y el lugar? Las escaleras. ¿Dónde aborda la víctima? Es donde la está vigilando para irse acercando. Lo llegaban a ver, lo conocían, o sigilosamente llegaba. ¿Cómo abordan a la víctima? ¿Cuál es la comisión del delito? Por eso aquí es donde ayuda la criminología a la criminalística. Recuerden que la criminología es ¿por qué? Y la criminalística sus 7 preguntas. Lugar de hallazgo, lugar de enlace de un lado a otro, o era el lugar de hechos. Era el lugar de hechos donde la mataba y la dejaba. No las iba a arrastrar, no las iba a pasar de un lado a otro, no. La última fue la única que no entra en su estructura porque entró a su habitación, donde, bueno, no habitación, sino parte de los lugares donde las dejaban dormir. Y en los cuadros adorna con los intestinos. Me está hablando de muchas filias o parafilias que tienen. La criminalística, al estudiar el lugar donde pasaron las cosas, en el lugar donde se llevó a cabo y después fuera de, no había ningún rastro hemático. Se habla que la capa, aparte que era el vestuario de aquel tiempo, los guantes, y solo era gente para gente de dinero, pero que nadie encaminaba todo manchado de sangre, ni salpicado. Entonces, por eso es el icono de él en toda la figura, de traer toda esa estructura de gente de dinero. Y que se decía que la capa le tapaba, y traía camisa blanca, las manchas de sangre, y traía guantes. En un tiempo no se utilizaban ni huellas ni nada. O el lugar donde los abandonaba. Los abandonaba siempre a nivel público, porque era un odio, es un coraje, de que te humillo muerta, que aún así te pago. La criminalística también nos ayuda al perfil criminal, porque a través de la escena del lugar que retratan, que levantan, nos podemos dar cuenta cuál es el pensamiento del sujeto y de ahí inferir a un perfil criminal. Brevemente les traje la estructura de la criminalística para ayudar a un perfil criminal. ¿Qué hace con el cuerpo un sujeto que mata? Ahí está una de las claves. Se le llama conveniencia, primer modo. Te mato y abandono el cuerpo donde sea, que no sea tan expuesto. No te van a encontrar tan rápido, pero si te va a abandonar las cosas, vámonos. Lo más fácil. A lo mejor lo jalo en un callejón, lo mato y pobre. No me voy a exponer a donde hay luz. Conveniencias del que va a ejecutar. Por eso la criminalística nos puede dar esa parte. Remordimiento. La mató y le da pesar la víctima, le da lástima. La limpia, la acomoda, le tapa, a lo mejor ahorita como vieron ustedes en pedazos de películas, que le baja la blusa, el vestido, para que no se vea grotesco, o sea, le trata de dar, que se vea bonita. Si encuentras un cuerpo así,
para el criminólogo, para el perfilista, para decir, ok, tiene remordimiento. No me estoy hablando de un psicópata, estoy hablando de un antisocial o de un sociópata. Ese es el pesar de la víctima. Preselección, lugar exclusivo y escogido previamente. Las escaleras escojo y ahí siempre van a ser las muertes que voy a hacer. Preselección más el de conveniencia. Esas dos son de las dos características. Se va apuntando para hacer recolección de datos sobre el caso que yo estoy viendo. Tenemos el de precaución. ¿Qué va a hacer el sujeto en precaución? Va a quemar, va a limpiar, va a tratar de destruir huellas, todo lo que tenga yo que hacer para que no me puedan identificar. Y va a tratar de destruirlo, aparte del cuerpo. Ejemplo, aquí en México, la delincuencia organizada, cuando mató a gente, cuando mata a gente y que ya ya la van a meter en fosa clandestina, la van a deshacer en ácido. Por lo tanto, son personas con pensamiento de precaución. Cuando lo encuentro. Escenificación, tenemos otro punto. Estos son los más enfermos. Con los cuerpos, creamos fantasías, cortes, posiciones. Hay personas que han metido los alambres al cuerpo y los colocan en ciertas posiciones, colgando, caminando, todos pasados, pero están así. Son escenificaciones. O te saco los ojos y te los pongo en las manos, o sea, todo lo que tengan ahí por haber dentro de modus operandi o firma. Y tenemos ahí que ver, tenemos un poquito más dañado este sistema. Tenemos otra característica que es la simulación. Te maté, pero te enredo una cuerda y te cuelgo para que digan que te suicidaste. Entonces, mientras las autoridades empiezan a ver, empieza por suicidio, no por homicidio, empieza la simulación y pierde el tiempo, desvía la investigación. Esos son los tipos que nos pueden decir cómo dejaba el cuerpo, cuál era su intención, cuál es su nivel psicopatológico en cierta forma. La criminalística nos habla de Jack el Destripador, que para hacer los cortes que casi quedaban decapitadas tenía que ser un hombre. Corte rápido con fuerza física. Una mujer no puede tener esa dimensión de fuerza. Era zurdo, izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Siempre colocaba los cuerpos en el mismo lugar, pero los colocaba a que chorreara al revés. Era su característica. Era la decapitación a través del corte tan profundo. Seccionaba la tráquea para poder romper. Pero se encontró dentro de medicina legal que les tapaba la boca porque al momento de cortarles el brote de la sangre se le quedaban los coágulos en la lengua. Entonces se hablaba que tapaba la boca con la mano derecha y con la mano izquierda. No. Siguiente. Todo eso te lo va arrojando la criminalística. La posición de ataque de ellas nunca lo vieron. A lo mejor pasaban enfrente de él. Hay una película que se refiere a que como no había tanto dinero, era un rico que les ofrecía uvas, era lo más preciado. Pues han hecho miles de hipótesis. La posición del ataque es por detrás de ellas. O sea, cuando sentían ya tenías al sujeto, te tapaba la boca y te cortaba, porque nunca las desolló vivas.
O sea, no soporto que me veas, no soporto que grites, te mato y después ya juego contigo. Las abrí en tipo canal, todas fueron del mismo modelo. Les robaba riñones y ovarios. ¿Qué significan los ovarios? Fecundidad. ¿Contra quién estás enojado? ¿Y por qué? Riñones los metía en frascos de alcohol y se los mandaba a la policía. A veces fue solamente a una que le intentó mutilar las orejas, pero ya no alcanzó. Y se lo mandó en una carta diciéndole a la policía que no lo dejaron terminar. Rostros los desfiguraba con la arma blanca. ¿Por qué desfiguras el rostro de una mujer? ¿Por qué los ovarios? Te voy dejando. ¿Por qué el abandono en ellos? En ellas, perdón, con sus hijos. Mutilación de oreja, y en algunas de ellas sacaba el corazón y lo dejaba en una almohadita. El corazón ni siquiera se lo llevaba, lo dejaba en una almohadita. ¿Y cuál, señor? Completamente. Otro modelo que hacía es separaba las piernas. Perdónme la expresión que voy a hacer, pero como el pollo que se abre completamente, así le rompía lo que era la cadera en el pierna. Los cortes en los intestinos los ponía como festín, los ponía como adornos. Le gustaba y le encantaba jugar con los intestinos. Mutilaba los órganos y otra característica, siempre las dejaba a la vista. O sea, era a la mitad de las escaleras, a la mitad de la calle, o sea, que te vean. No me interesa ocultar. Tenía mucha seguridad en sí mismo. Por lo tanto, todo eso hay que difiere. Y eres de la realeza, verdaderamente, ¿quién te abandonó? ¿O por qué tanto odio hacia la mujer? Arrancaba los incisivos centrales. No solo las abría, sino todo lo que les estoy diciendo es lo que se encontró. ¿Quién realizaba los cuerpos? Así que su método dentro de la criminalística, tenemos el método de preselección, de cómo dejaba los cuerpos, y ya les expliqué los puntos de la criminalística que nos arrojan de un viaje disipado. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? No les da sentido psicológico porque no es criminología, es criminalística. Pero esto llevado a la criminología es una riqueza para entender la psique del sujeto que estamos buscando. Intestinos eran de adornos, lo que os estoy diciendo, los riñones para la policía y las cartas. Las cartas están muy marcadas todo lo que dice. De hecho, en la siguiente vamos a ver, le vale tantito un pedazo de lo que se puede saber, aunque en la grafología no podemos leer. Pero si las letras de todo lo que les estoy platicando, el 21 lo vamos a ver reflejados en lo que escribía él. Elementos de que tomaba de las escenas: los riñones, los ovarios, los intestinos nunca se los llevó, simplemente jugaba con ellos y adornaba el lugar. El corazón tampoco. ¿Cuáles eran los objetos valiosos para él? Los órganos. Nunca regresó válido. ¿Cuáles eran los objetos personales como un símbolo? La experiencia placentera, los ovarios, porque el riñón los regresaba en cierta forma. Se vuelve a hablar de fecundidad, se vuelve a hablar de la sexualidad. Son órganos sexuales. Ahí va otro punto. Ya que vimos criminalística, ya vimos sociología, vamos a ver criminología.
va empapado con el perfil criminal, porque es una rama que sale de ella. ¿Cuál es el binomio de la criminología? Criminología y victimología. En una parte tengo la criminogénesis como victimogénesis, la criminodinámica como la victimodinámica. Tenemos una fusión. A veces cuando no se encuentra el sujeto, tenemos que voltear a ver a la víctima. ¿Quién era? ¿Cómo era? Si es que está viva, poder hablar con ella en una entrevista. Por eso. Si está muerta, me tengo que ir a una autopsia psicológica para entender el entorno y así poder también ayudarme a deducir al otro, a la criminología, a la criminodinámica que fue llevada. ¿En qué momento nace el criminal? ¿En qué momento nace la víctima? Depende del camino del desarrollo infantil. Para entender todos estos puntos tenemos que ver un perfil criminal hasta el perfil victimológico, pero también un perfil psicológico y un perfil geográfico. No se preocupen, aquí vamos a ver todo eso. Estos 4 perfiles nos llevan a entender el sujeto. Ahora, en la actualidad, el perfilamiento no solo lo puedes utilizar para asesinos seriales. Ya estas armas las puedes ubicar para el secuestrador, para el trata de personas, para el traficante, para todo lo que le llamemos delito, podemos aplicarlo, no solo ya es de asesinos seriales. Tenemos las gamas, tenemos las ciencias que se han añadido para entender. El delito, ¿quién puede cometer un delito? Un antisocial, un psicópata, un sociópata, el sádico, el narcisista y el maquiavélico, las 6 personalidades. Tenemos otras 2 que se le llama asocial y parasocial. Están fuera de la sociabilidad adecuada, pero no agreden a la sociedad. ¿Qué es un parasocial? Es una tribu urbana, no sé, un emo, un dark, o sea, fuera de, se visten raros, es diferente, pero nunca te van a agredir. Y el asocial es el que prefiere su cine, su televisión y no piensa a la fiesta, no le gusta a la gente casi, sin ser con otro trastorno. Allá que el destripador se le ha encontrado sociópata, antisocial y sádico. Esas son las características de. Ahí en el delito les puse la estructura psiquiátrica criminológica, pero también podemos tener gente enferma, como una esquizofrenia, un bipolar, brotes psicóticos, que no necesitan tener las características de los que mencioné. Eso se ve en la psicopatología, para saber quién mata y por qué mata. Aquí en México tenemos un caso de femicidio, se llama La Hiena de Querétaro, o que la persona se llama Mijangos. En un brote psicótico apuñaló a sus 3 hijos, uno casi deshaciéndole los pulmones, a otro cortándole la mano también. O sea, fue una masacre impresionante, pero no estaba en su realidad. No se justifica, pero se trata en forma diferente. El perfil contra perfil, ya más o menos es lo que yo inicié hablando de esto. Lo que es un desconocido, un perfil. Lo que es un detenido, es un contraperfil. El perfil criminal está basado en datos de otros detenidos de contraperfil para entender cómo actúa y sobre eso ya llevar unas características que me puede acercar a un perfil.
aquí viene otra palabra básica que tenemos que buscar. Motivación. ¿Qué motivó a Jack el Destripador a limpiar a Londres de prostitutas? ¿Cuál es su lógica y su razonamiento del delincuente? No es igual que el de nosotros, porque a nosotros nos puede aterrar saber todas las atrocidades que hizo. Pero para él está bien. Ok. No pasa nada. Está haciendo un bien, porque te espantas. Y lo vemos a la actualidad, que podemos escuchar al feminicida, podemos escuchar al homicida, y te puede relatar, yo hice esto y esto y esto y esto, y tú así como que, ¿con qué fealdad lo dices? Porque su motivación es estructural a su manera de ver las cosas. Y no le tiene miedo a la pena, no le tiene miedo a entrar de nuevo al reclusorio, no. Es cuando empezamos a estudiarlos, qué pasa ahí en la antigüedad. Esta motivación va a llevar a dirigir el comportamiento. Y ese comportamiento se va a sumar a un impulso de realizar las cosas. Quiero matar prostitutas, las quiero limpiar, no me interesa meterme con ellas. Ok, les voy a abrir la garganta en el tercer escalón y les voy a dejar de burla, porque son basura. Porque como la estructura donde dejaba era lo que gritaba. Los motivos que te pueden llevar a delinquir: necesidades neuróticas de un delincuente, las emociones, las faltas, los procesos que tienes con tu familia, con la madre, con el padre, si te llegan a vender hasta el chiquito, abuso, maltrato, violaciones, todo lo que se genera. Problemas psicológicos, problemas económicos y sexuales. ¿Por qué les puse en mayúsculas sexuales? Se habla otra hipótesis, que él era una persona impotente y que tenía ese problema muy similar al de Chikatilo. Y que al apuñalar, porque el apuñalar tiene su estructura psicológica, se excitaba, se sentía bien, descansaba. ¿Ya qué quería hacer? Limpiar una sociedad por el tipo de víctima, limpio por prostituta. Perfil: se dice que el masacrar, así como en todo lo que hacía con ellas, era una función erótica, pero era tan inseguro que tenía primero que privarlas de la vida y después hacerle todo lo que él quisiera. No había una penetración, pero el jugar con los intestinos, toda esa parte, era una función erótica. 3. Que se habla que era un inmigrante o una persona racista que quería incriminar a la raza judía. ¿Por qué? En una de las prostitutas se dejó un delantal, eso no sale mucho, todo bañado en sangre, y ahí escribió, porque siempre escribía con pluma roja, los judíos son los hombres a los que se culparán sin motivo. Cuando eso lo vio el inspector, no recuerdo su nombre, lo hizo quitar para que no se volcara una sociedad de por sí. Estaba llena de violencia, más todo esto iba a detonar el peor. ¿Cuáles son las fases del homicida? Les voy dando teoría y les voy relacionando el tema. Las fases del homicida: tenemos la fase áurea, donde yo voy a imaginar qué quiero, cómo quiero matar. Pero muchos de allá no pasan. Si paso de ahí, me voy a la pesca, voy a ir a buscar mis víctimas que yo quiero.
y como yo las necesito. Después voy a hacer una seducción con estas víctimas para atraerlas. Les digo que muchos dicen que era una persona rica y que siempre les ofrecía uvas. Cuando ya se las estaban comiendo, él hacía el proceso que ya venimos estudiando. La captura, cerrar la trampa, aterrorizar, jugar con esa víctima, pero él no tiene tanto el aterrorizar. Es la pesca, y si quitamos las uvas, nos vamos al asesinato, brincamos seducción y captura. Entonces estamos hablando de una persona que no se puede relacionar con sus pares ni con pareja. Así que brinca esas partes, viene el asesinato, bueno, mata a la víctima, se lleva un triunfo. ¿Cuál era? Los ovarios, los riñones, y a veces la parte de los dientes. Terminaba, encontraba ese vacío y seguía. Vámonos con otro. Esos son los fases dentro de la criminología. Ahora analicen el estado psicológico a través de esta función. ¿Qué es el modus operandi? Me protejo, no me voy a dejar tan fácil que llegues por mí. Tengo que hacer la agresión con triunfo, con rapidez, con habilidad para que no me atrapes. Y quizás hasta enfrente de los policías y nunca me agarraron. Aparte de eso, donde yo desarrolle en la estructura, tengo que huir rápidamente si no me van a atrapar. Se habla que este sujeto caminaba por todas las calles o tenía carreta. Eran a las 3:30, siempre mató a las 3:30 de la mañana. Facilitaba su vida, no había gente, estaba vacío completamente, podía irse caminando plenamente. O tenía su carreta de caballos y vamos. ¿Qué lo hizo consumar con tanto éxito que nunca lo agarraron? A eso se le conoce como modus operandi. ¿Qué es un modus operandi? ¿Cómo lleva a cabo el delito? ¿A través de qué? ¿Cómo elige las conductas? ¿A quién la elijo? ¿Cómo me debo comportar? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Cómo las voy a captar? ¿Cómo cometes el delito? ¿Es una conducta aprendida? ¿O es una conducta impulsiva en el momento? Va evolucionando, sí, empezó con algo sencillo y terminó fatal. Poco a poco lo fue haciendo más elaborado, más sádico, más cruel. A veces los asesinos seriales en Francia dicen que el modus operandi ya les aburre el trabajo. Y se van decayendo, van cambiando. ¿Cuál es su modus operandi de él? Esta foto es real de la última persona que mató. Mata a las 3:30 de la mañana. Destripa, corta en pedazos los órganos y se lleva los recuerdos. Siempre mata en el tercer escalón. Rebana la garganta, nunca de frente. Son personas prostitutas en donde ellos esperaban a los clientes. Y se habla que caminaba, porque eso lo deducen, caminaba en las callejuelas después de su asesinato, iba muy feliz. ¿Qué utilizaba? ¿Qué uniforme? ¿Cómo se colocaba? La llegaron a ver y deducían, y aparte del vestuario de su tiempo: capa, guantes, sombrero, no. Era fácil para huir.
Tenía un modelo, tenía un horario, tenía un lugar. Así que el modus operandi es muy importante dentro de la criminología o de la perfilación. Voy a ver la habilidad y la disciplina a la que se dedica este delincuente, por eso se le decía que si era un carnicero, era un doctor. Todos los demás se me hacen ilógicos porque era la perfección el cortar, el sustraer, untar los órganos, y por eso se deben usar estas profesiones. Un conocimiento particular de las víctimas, el abandono de sus hijos, o un conocimiento particular en el lugar donde voy a llevar a cabo. ¿Cuántos policías hay aquí o nunca pasa la autoridad por aquí? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y en cuánto tiempo tengo que...? Aquí en el transporte público, cuando se suben a asaltar, creo que ni 10 minutos. Es rapidísimo. Y todos bien nerviosos y rapidísimo. Pues, ¿cuántos minutos verdaderamente tardas para hacerlo? ¿O cuánto me tengo que llevar? A las 3:30 de la mañana, cuando el policía va a saber que aquí estoy desollando a alguna persona. ¿Cuáles son los posibles victimarios que se manifestaron? Un cirujano de la Reina Victoria, Albert Víctor, oculista, otra persona, se habla de un pintor, se habla de un duque, se habla de un príncipe, se habla de un inmigrante polaco, gótico, médicos, carniceros, duques, príncipes, pintores, y que fueron mujeres. Todo eso está pensado. No conocemos la estructura. Pero con todo lo que yo les he ido ahorita platicando, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo fue más bien? ¿Cómo fue él o ella? Porque su perfilamiento sí nos va dejando ver este perfilamiento, y ya se empieza a hacer mucho de el zodiaco y de todos los que no han atrapado. Dan armas para saber hacia dónde caminamos, pero en esta actualidad, en aquel tiempo, no hay eso. El lugar de los hechos. ¿Cuántos mensajes dejaba? Te sustraigo órganos, te cuelgo los intestinos, le mando a la policía los riñones, le mando cartas burlándome y diciendo que son unos tontos porque nunca me van a agarrar. Le decía pillar. Decía que seguiría matando putas mientras no lo pillaran. Esa es su frase. ¿Qué rasgo criminal lo diferencia de todos? Que decía, ese es Jack el Destripador. El abrir en canal, el jugar con lo que les estoy diciendo, a eso le llamamos firma. El modus operandi es cómo capto, qué voy a hacer con ella, o sea, cómo lo voy a traer a mi víctima. La firma es todos mis impulsos y todas las aberraciones mentales, cómo las voy a dejar en mi salud. La firma me va a hablar de la motivación. Si yo mato prostitutas, si yo les dejo 4 chelines a los pies y una pulsera de cobre a los pies de cada mujer, ¿qué significa? La firma va a satisfacer y nos va a hablar de cómo piensa, quién es él, cómo estructura, bonito, cómo lo disfruta. Bueno, las conductas de una firma, ¿cómo las podemos ver dentro de la criminología? Mutilación, ensañamiento, mensajes, marcas en el cadáver, posición del cuerpo. A todo esto lo llamamos firma. El juego de roles que se hace
con la víctima, en la posición en que la encontramos, el dialogar con las víctimas de extorsión, de secuestro, eso también traemos en la firma, la burla, la humillación y el tipo de víctima. Esto lo vamos a ver ahorita reflejado en Jack el Destripador. ¿Qué hacía para que me hable de la conducta de su firma? Apuñalaba 40 veces en la garganta y en el estómago. Primero te abro, te desangras, y después le apuñalaba 40 veces en el cuello y 40 veces en el estómago. Les dejaba una pulsera de latón y 5 chelines a los pies. No violaban, pero a una sola de ellas, que es sobreviviente, le introducía objetos vaginales. A ella se salvó, la llevan al hospital, pero en 24 horas, como fue un pedazo de metal oxidado, le produjo otras enfermedades, y en menos de 24 horas con fiebre y todo eso, muere la persona. La colocación de las piernas, de dejarlas al despoblado, de dejar abiertos los hoyos del estómago, se le conoce como forma humillante. Mandaba cartas a la policía, mandaba riñones, adornaba, todo lo hacía post-mortem. No era una firma tan valiente, porque a la víctima ya no estaba viva. Porque tenía miedo. Y todas con hijos abandonados. Aquí les empiezo a dar la forma de su modus operandi de su firma. Que grita, pónganse a pensar. Que grita con todo lo que les he estado platicando. ¿Quién me hubiera podido ser? Dentro del área de la criminología y perfilación hablamos de perfiles organizados y perfiles desorganizados y perfiles mixtos. Aquí tengo el perfil organizado, tiene buena inteligencia, se relaciona socialmente, tiene un trabajo donde es adaptado, sexualmente competente. Se habla que es uno de los hijos mayores, no son de los hijos menores. Padres o padre con empleo estable, que no le faltó, no tuvo carencia, pero siempre le dieron todo, lo dejaron hacer su santa voluntad y la disciplina inconsciente. ¿Me suena un Jack el Destripador? Perfil desorganizado. No tener una inteligencia máxima ni superior, entre lo medio y lo bajo. No se podía relacionar con sus pares, con su sociedad, en donde está, en el trabajo. Está brincando de trabajos en trabajos porque no es calificado. Sexualmente tiene problemas. Puede ser dentro de los hermanos menores. El papá no siempre tuvieron una buena economía y disciplina rígida en la niña. ¿Cuál de los dos cuadros te cubre más allá que el cuadro? Se habla que es un cuadro mixto entre una parte del que el organizado y el desorganizado. El mixto es todos los dos. Una vez es esto, a veces el otro. O sea, tienen que estudiar. Esta es una, tiende más al desorganizado. Una clave, el organizado es el psicópata y el desorganizado es el sociópata. Para la criminología. Siguiente, el tipo de asesinos, según varios dentro de la criminología. Tengo los visionarios. Matan obedeciendo órdenes. Protopsicóticos. Los
orientados por misión. Eliminan un grupo específico de gente, ya que el destripador es misionero. Está ayudando a Dios a quitar la historia del hombre, gente, mujeres malas, sucias por la sexualidad, sucias por las acciones de los hijos o por la cloaca. Tenemos los hedonistas, solo te matan por emoción, ver cómo te mueres. Los orientados por control, te domina, te someto, te tengo en mi casa, te tengo varios tiempo, juego contigo hasta que me canso. Ya que el destripador funciona. Enfocados en el proceso, es más de la delincuencia organizada que necesito que vayas y bajes a esta persona y se acabó. Es el proceso. Llego, te pago y termino. Ya que el destripador tiene su característica, enfocados en el acto, rápido, certero. Él se le considera asesino serial porque son más de 3. Tenemos los múltiples, en masa, killer y serial. Son diferentes, son asesinos seriales, pero son diferentes modelos. El primero, el múltiple, llega y mata a víctimas, a todo lo que encontró en un mismo momento. En masa no es lo mismo que un múltiple. Van a matar un montón de personas al momento, pero uno es en acción instantánea y el otro es, ahorita es como el de Charles Manson, mataron en el lugar donde estaba la esposa de Polanski, los apuñalaron, los mataron y después se pasaron a otra residencia y mataron a una familia, a una pareja, de la Bianca. Se le conoce como múltiple. En masa, estamos viendo en el cine, entra un loco y empieza a disparar a diestra y siniestra. Y eso pasó en Estados Unidos. Aquel asesino que se viste de Batman, que sube al escenario cuando inicia la película, no lo revisaron y empieza a hacer la masacre de niños, mujeres y todo. Y solo por estar frustrado de que no le dieron el dinero. El killer, yo venía por ti, pero aquí está tu prima, está tu amigo, pues vámonos también a ellos porque no necesito tener testigos. Y por último, el asesino serial. Después de 3, ya se le considera serial. Y va un modus operandi de una firma que se está repitiendo, que me está gritando quién es, que le falta, que le duele, que quiere, para entender. Terminamos con la área de victimología. Antes de pasar a la victimología, no sé si tengan alguna pregunta. O sí. Okay. Victimología. ¿Qué estudia la victimología? A esa persona que la escogieron por una historia de vida, de rasgos físicos, de relaciones afectivas, de estilo de vida, de profesión, de educación, del lugar que no debió estar viviendo,
de un historial psiquiátrico, de un historial sexual, historial médico, últimas actividades, por eso le tocó. Aquí tengo varios ejemplos. El estilo de vida es el de Jack el Destripador. Por ser prostitutas, limpio. Si hablo de rasgos físicos, me iré a las víctimas de Ted Bundy. Todas eran blancas, con el pelo negro, largo, lacio, y que se peinaran con la raya en medio, que se parecían a su novia y a su madre. Lugar de residencia. Yo les hablé ahorita de las víctimas de Charles Manson. Mataron a toda la familia de Polanski, su esposa, sus amigos, creyendo que estaba todavía el productor que no le quería hacer los discos a él. Y era una venganza. Les tocó vivir en donde no debían vivir en ese momento. Y así, dependiendo de cuál es mi factor o agresión que estoy buscando, busco el elemento de un perfil de víctima. ¿Qué método voy a utilizar? Sorpresa, engaño, súbito. El Destripador utilizaba el método de aproximación de súbito. Cuando se entiende al tenido detrás, se abría la garganta. Todos son puntos que va haciendo la valoración, la victimología. Y si no lo hemos agarrado, nos da elementos para llevar a cabo. Método de ataque. Se lo hacen a través de amenazas, de órdenes, que no entendiste si te disparo, o ataques relámpagos en el momento. Pues relámpago, siempre. Ni te va a avisar, ni te va a gritar, ni te va a amedrentar, ni va a saborear de que tienes pánico, miedo, y te está viendo sufrir, o ver que suplicas por tu vida. Él no, su método de ataque es ataque relámpago. Método de control. ¿Cómo lo controlo? ¿Qué fuerza tengo que hacer? ¿Amenaza, castigo, muerte? ¿O el medio físico de agresión? Inmediatamente. ¿Con qué te controlo? No las controlaba. Ni las dejaba gritar. Le tapaba la boca y lo rebanaba. Podemos llevar la parte de muerte con presencia de medio físico de agresión. ¿Había resistencia de las víctimas? No, porque ni siquiera esperaban ver la muerte. La víctima es grosera, desafía, insulta, mueve, pega, ruega. No. Se niega a obedecer de lo que te está gritando el agresor. Trata de huir, te golpea físicamente, pero no muestra resistencia. Que ni siquiera sabían que estaba ya casi atrás de él. Ok, dentro de la victimología, sus víctimas no muestran resistencia. Brevemente les traje cuáles son sus víctimas de él. Y hablamos del 3 de abril de 1888. Smith es asaltada sexualmente. Es la primera que les dije, que se encontró un objeto obtuso, pero muere en el hospital en unas 24 horas. Acuérdense que si estamos en una sociedad que no hay ni medicamento, todo el desgaste económico, social, de prostitución, de drogas, más una prostituta, no creo que lo hubieran hecho caso tan rápido. 7 de agosto de 1888, Sabrán, 39 puñaladas en la garganta y abdomen. Y después fue perfeccionando su detalle. Porque recuerden que son 40 en garganta y 40 en estómago. Fue con una crueldad. No entendía ni por qué. O sea,
Apenas se iniciaba el camino de este personaje. Son las dos primeras, que son un poco las demás ya vienen con el parámetro de modus operandi y firma. Mari, 23 del 30 de agosto, cerca del 21:30, porque no se les encuentra, ya expliqué por qué. Se veía que estaba caminando y después a las 2:30 entra a una casa de alojamiento, pero se habla que no cubría los 5 peniques y la sacan nuevamente. La mano. Eso. 31 de agosto. En la madrugada, recuerden que siempre él mató a las 3:30, a las 3:45. Otra persona la encuentran exactamente igual. En el mismo hallazgo que venimos hablando de en canaleta, en riñones, los intestinos, el corazón, todo ya de aquí ya marca la estructura. Ya había evolucionado y poco a poco se fue más violento porque al principio no deshacía la cara y después con la misma arma blanca rebanaba las pupilas. Siguiente víctima, Ani Chambá. Fue el 8 de septiembre del 88. Tenían problemas pulmonares graves. Recuerden que no había tanta salubridad, tanta higiene como estaba. De igual manera, fue apuñalada en la calle, porque no les alcanzaba para ir a dormir a un lugar calientito. Estaba toda la neumonía, toda la estructura. En esta persona la encuentran atrás de una casa, igual apuñalada, igual con toda la estructura, para ya no repetirles toda la estructura sexual y psicopática que ejercía en su víctima. Recuerden que son 5 víctimas las que están contabilizadas. Las otras 2 no, porque como sobrevivió después murió, bueno, fue por otra cosa. Y la otra no es una. Vamos a tener otra, que es a las 6 de la mañana. Nuevamente, abdomen abierto, intestinos. Nos encontraban las personas que se paraban a trabajar temprano. Igual la garganta, tráquea en túnel. La cabeza totalmente casi desprendida. Por eso es donde se difiere que sea mujer por la fuerza. Era de decapitación. Elizabeth Triguer, nuevamente a la 1 de la madrugada, el domingo 30. Se habla mucho que él mataba a las 3:30 y después ya se encontraban sus víctimas en las madrugadas, digamos del otro día, no se encontraban en el momento. Ocasionalmente se dijo que el que le había cortado la oreja, iba a estar cortando la oreja, alcanzaron a verlo, casi lo agarraban y les mandó una carta a la policía burlándose. Se encontraban por porteros, se encontraban por comerciantes, se encontraban los hombres que transitaban por donde había mucha prostitución o donde esperaban los clientes realmente siempre donde los dejó. Igualmente la navaja, igualmente la tortura. Aquí tenemos cómo dejó a esta persona. Ya comenzaba a desfigurar la cara. Tiene mucho que ver con un perfil del Chikatilo. Por eso lo semejan mucho. Primero fue Jack el Destripador, después fue Chikatilo.
porque Chikatilo también empezó a apuñalar, después a desollar, después a desfigurar, después a arrancar con los dientes pedazos de pezones de partes de la cara, donde lo excitaba y podía llegar a una eyaculación. Por eso uno de los perfiles de él se habla que es una persona con problemas sexuales. Y que al hacer esto sentía placer. Por eso les digo que el hacer un contraperfil con un perfil nos va llevando de la mano como si tuviéramos una estructura de cómo piensan, cómo actúan. Igualmente fue encontrada en la carretera, todas estaban tomadas, la mayoría están drogadas, otras están enfermas. Eran las diferencias entre ellas. Catherine fue lo mismo. Igualmente, cuerpos mutilados en plazas, pero que todo conllevaba a la misma callejuela donde ellas esperaban los clientes. Y siempre las trataba de estar ahí. Quizás las jalaba, quizás las tenía, las montaba, les movía el cuerpo, eso sí, para dejarlas en burla, abierta de piernas, o sea, eran las humillaciones que él buscaba, la estructura. O siempre señalar judío. Ese era el tipo de señalamientos. El 9 de noviembre del 88 es la última, que es la más sangrienta que han estado viendo, que sí es la que la abre completamente. Ahí difieren porque dicen que la abertura por el tipo de sangre que estaba en la pared era de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y que estaba durmiendo. Pero ella sí la deshizo completamente en pedazos, le desfiguró completamente la cara. Y por eso esa es la que difieren que a lo mejor él no fue ya. Pero hablando de modelos, de modo de operar de firmas, sí se evoluciona. Y se evoluciona más violento si tienes esas características. Los trozos de músculo, la cara, todo fue abierta completamente y en pedazos. O sea, las hizo picadillo a este tipo, a ella principalmente. En la cama, ahí es donde se dice que ella dormía. Él entra y la deshace completamente. Jamás después de este asesinato quiso poder. Había canal, había lo de la tráquea, pero solamente se difiere por el tipo de sangre de salpicadura dentro de la criminalística en ese tiempo. Pues ella la cortó más horrible que todas las demás, desaparecerla con mucha hazaña, jamás se volvió a saber de él. Se habla que se fue, que era un migrante, que se volvió loco y entró al manicomio, que si fue de la realeza, lo escondieron y calladito te ves más bonito. ¿Cuál es el perfil final de él? ¿A quién se busca? Eso te va a espantar. Todo yo te mostré. Digo, no vamos a ir con todas las víctimas y todo. Busco un hombre tranquilo, que va a haber una adaptación, en cierta forma, no porque tenga que ver con fiestas y venga y pueda relacionarse con los demás, pero si una persona apacible, que yo no diga que puede ser un asesino. Un aspecto inofensivo para acercarse a las personas. Y también eso es una adaptación. Padece de impotencia. Es impulsivo, patológico, violento. Es introvertido, muy callado, solitario.
sea, viva solo, muy pulcro, que tiende a apuñalar, cortar, mutilar y extraer para el placer sexual, porque tiene un padecimiento de impotencia. Ahí tendríamos que ir a buscar con los médicos si hay consultas. Unos pueblos eran chiquitos y no todos iban a un doctor. La dificultad de interacción personal. Principalmente voy a buscar a esa persona tímida, no una persona asténica, una persona atlética para tener ese peso y esa fortaleza de arriba, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser chaparrito, tiene que ser alto. ¿Cuánto mide la víctima? ¿Cuánto podría medir él? ¿Cuál sería su masa muscular? Así se empieza a hacer toda la perfilación. Eso es lo que nos conlleva, si se dieron cuenta, son varias ciencias. No le hablé nada más de criminología. Cada uno puso su granito de arena para entender a este sujeto. Y les puedo hablar de toda la gama que se conlleva para realizar un perfilamiento o un contraperfil de quien sea. ¿Cuáles fueron los asesinos antes y después de él? En 1866 tenemos a Joseph con 6 prostitutas. Sigue el Jack el Destripador porque no es el único en su índole. Mucha gente lo cataloga así como que él fue, sí, él fue como el impulsor de la investigación, de la creación de la perfilación muchos años después. En 1888, Jack el Destripador, 5 prostitutas. En 1975 tenemos al Destripador, Joaquín, de 13 prostitutas. De 1982 al 92, Gary, el asesino del Río Verde, tenemos 48 prostitutas en Washington. Y de 1983 al 2002, tenemos un millonario, Robert, que mató 49 prostitutas. Algunas estuvieron enterradas en las granjas en Vancouver, Canadá. Históricamente son los que se han encontrado sobre estas categorías y formas de perfilación, de creencia, más bien contraperfil, porque todos nos agarraron menos al día. De cómo ves al mundo, de qué lo quieres limpiar. Todos ellos tienen una historia individual que nos va a llevar a matar a este tipo de gente, a limpiar, porque Dios te habla, o porque sería un mundo mucho mejor en su creencia. O porque mi madre fue prostituta y nunca me puso atención. Aquí también tenemos otra característica. Ya que el Destripador nunca vamos a entender. Podemos hacer hipótesis con todo lo que les acabo de decir. ¿A qué nos conlleva? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿O quién fue? Y de ahí más o menos entender la estructura de los otros, porque tienen que ver con su tipo de víctima. Espero les haya gustado, les haya servido de llevarlos entre las teorías y el análisis de este personaje, que es un ícono dentro de la criminología y que te va dando pautas para entender quién es él. En la siguiente, ya no sabemos su historia hoy. En la siguiente, cómo se refleja en su letra, que mandaba a la policía burlándose de cada una de ellas, lo que les hacía, de lo que no alcanzaba a hacer. Es todo lo que refiere sus cartas. Y lo que encontramos aquí, en la parte de impotencia, de la sexualidad, ¿qué letras tenemos que ver? ¿Qué letras tenemos que ver en el delito?
cuando es grafología criminal o forense, es específicamente ciertas letras del abecedario que nos van a llevar a interpretar la personalidad de un asesino, de un violador, de toda la persona que él. Y vamos a entender la neurociencia, porque la neurociencia tiene que ver con la grafología. Los 3 modelos del cerebro, cada letra qué significa, en dónde, en qué renglón, y qué significa sus cartas de este personaje misterioso. Doctora, muchísimas gracias. Agradecerle por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Y como usted mencionaba, la segunda sesión lo vamos a tener. Y hay una pregunta por parte de Ronaldo. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, públicos asistentes. Y creo que esta tiene mucha importancia en ese sentido, porque imagínate de que cometer ese tan, que digamos, macabro, digamos, que no tiene, o sea, que se de sentir, ¿no? O sea, como si fuera un objeto y deshacerlo y bueno, pero dentro de esto estudio, doctora, cuando usted haya hecho o ha determinado el comportamiento de estos personajes y cómo es que cuando vienen genéticamente ya desarrollándose o que su pensamiento fue después, o que siente algún dolor hacia otra persona, que cómo se determina estos delitos que cometen estos personajes, doctora. Gracias. De nada. La pregunta es, ¿nace o se hace? La mayoría de delincuentes te puedo decir que se hacen. ¿Cómo los detectamos o cómo se hace el estudio de esta estructura? Bueno, la violencia se aprende, la agresividad nacemos con ella para sobrevivir. Dentro de la neurocriminología se ha encontrado que la madre gestante que sufre violencia familiar, se sube la testosterona en el producto y comienza a hacer alteraciones, y que es la única parte de la genética que se ha encontrado que el niño puede tener al nacer y tener un desarrollo no muy adecuado también, un trastorno de antisocial. ¿Qué es un antisocial? Es un niño disocial primero, que va a tener peleas, dificultades para quedarse en clase, que va a ser grosero, que va a ser berrinchudo, que no va a permitir perder. Ya te hablo con toda la tecnología de hoy, en la actualidad, en ese tiempo pues no. ¿Qué hace este niño cuando ya va a entrar a la adolescencia? Del disocial pasamos a la antesala del antisocial. El antisocial es aquel que no le interesa los derechos de los demás. Eso donde lo puedes encontrar en el DSM-5, que es internacional y mundial, el libro de el DSM-5 de la psicopatología, que es psiquiatría junto con psicología, y puedes empaparte que es una persona antisocial. Él no nació por esa parte de violencia que se ha encontrado ahorita, está alterada. Si quitamos la genética y que la mamá llevó un súper embarazo y estuvo muy bien, empezamos a ver cómo fue su desarrollo de niño dentro de psicología jurídica o criminal. Volteamos a ver las teorías de desarrollo infantil.
cómo se te tiene que desarrollar de 0 a 18 meses, de 18 meses a 3 años, de 3 años a 6 años, de 6 años a 12 años. Y ese es un desarrollo adecuado, lo positivo y lo negativo, que tú como padre, como madre, como familia, vas creando en ese niño. Ejemplo, desde el momento que nace el niño, la mamá lo ama, lo quiere, le da pecho, lo acaricia, está hablando con él, hay esa interacción para que el niño sea sociable. O la mamá le da a la mamila y por acá está viendo la película, viene la vecina, por allá lo avienta al niño, le fastidia, le harta. No está haciendo esa interacción interpersonal. No está logrando que ese niño en la etapa que se tiene que crear la sociabilidad lo haga. ¿Qué fruto va a ser mañana? Una social, un parasocial. Porque el día de mañana, un poquito más grande, empieza a desarrollar un complejo de inferioridad, como el del Jack. Si tengo de los 18 meses a los 3 años, tengo que cuidar el control de esfínter de mi niño. Ahí se va a desarrollar el control y poder. ¿Cómo conllevo a ese niño? Ahí nos echan a perder la vida. Si no sabe la educadora o la mamá llevar adecuadamente, se empieza a fincar la primera piedra de un obsesivo compulsivo, de un acumulador, de una persona sucia. ¿Por qué? Porque se va la estructura de desarrollo, cómo estás haciendo ese niño. Y como el control y poder va a ser negativo, voy a estar en contra de la autoridad, voy a estar en contra de mis padres, voy a estar en contra del maestro. Cuando llegue a la escuela voy a empezar a tener conflictos, hasta con los animales. Se va creando lo que yo les expliqué ahorita de este personaje. Aquí no me metí en psicología para no aburrirlos con más teorías, pero tienes las teorías de aprendizaje social, tienes la teoría psicosexual, la teoría psicosocial. Uno es aprendizaje social y otro es psicosocial. El de Adler, el de Freud, el de Anna Freud, el de Melanie Klein, Ana Karen, que te habla de las necesidades neuróticas cuando te desprecia a tus padres y te enojas ante la sociedad y ahí es donde te desquitas. O sea, para entender a un sujeto aquí, te tendría que dar una conferencia de delincuente, las teorías que hacen a un delincuente, para que lo entiendas en cómo nosotros estamos construyendo. Eso es lo que les cuesta a la sociedad entender. Estamos creando, construyendo delincuente. ¿Lo amas a tu hijo? ¿Lo respetas? ¿Le ayudas a la autonomía? ¿Le dejas creatividad? ¿Le enseñas lo que la vida es buena y mala? El respeto a la vida, todo lo que se necesita. ¿Le das límites? ¿Le aplaudes cuando triunfa? ¿Lo acaricias a diario? Y no es un abracito ni tocarlo el cabello, sino, oye, qué padre, qué bien te ves, hoy te va a ir muy bien, campeón, tú eres esto, no, o sea, las palabras que a diario nos gustaría recibir. No hay un narcisismo. Todo lo que influye para crear un monstruo de estos, digo, esto está tranquilo, en cierta forma, de todas las atrocidades. Si vamos viendo la evolución social, yo creo que en todos los países está mal. Y tenemos asesinos sádicos con ganas. Pero ¿por qué? ¿Qué hay atrás de ellos? Un mal desarrollo. Y si en ese niño tienes maltrato infantil, a la actualidad ya se encontró todas las causas que lleva un maltrato infantil para un delincuente. Ese niño maltratado va a crecer. ¿Y cómo va a estar?
Es muy importante la parte psicológica. Ahorita lees más la parte criminológica, sociológica, criminológica con perfil. Pero tenemos que llevar la psiquiatría, tenemos que llevar la psicología. Que eso nos da, ¿por qué te volviste así? El nacer malo, nadie nace malo. Nacen con problemas de la simetría cerebral donde un hemisferio es más grande que otro. Entonces los conductos de las emociones al análisis cambian, no es lo mismo. Pero ese niño no llegó con machete, ni llegó con pistola. Ese niño, si lo aloja un hogar donde hay límites, hay amor, hay aceptación, hay identidad, no va a dañar. En cambio, el que viene de un hogar, más bien, que nació bien, llegó a un hogar que no le dio el desarrollo adecuado, tenemos las atrocidades como el que ahorita estamos hablando. Bien, doctora, muchísimas gracias, doctora. Parece que ya no hay otra pregunta más. Más bien, Sí, hay que mm, dicha. no, ninguna ¿No? pregunta. No, parece que no, doctora. Bien, doctora, muchísimas gracias, doctora. Y nos estaremos viendo en la otra próxima sesión, así que esperamos contar nuevamente con su participación, doctora. Muchísimas Claro. gracias, doctora, y bonita noche, doctora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.